buenas noches a los televidentes de Televisión Regional. Estamos nuevamente en nuestra cita, como hacemos normalmente todos los sábados de 20 a 21, para poder emitir nuestro programa de educación, de ciencia y de cultura. En primer lugar, queremos saludar a todas las madres, ya que días pasados se ha celebrado justamente el Día de la Madre. Particularmente a las madres del dolor, a las madres de Plaza de Mayo, a las madres que sufren cotidianamente la situación de sus hijos en relación a este flagelo en el consumo de sustancias tanto legales como ilegales, a las madres que cotidianamente deben hacer un esfuerzo para poder sobrevivir justamente todos los días y ponerle en la mesa un plato de comida a sus hijos. Aquellas madres sin trabajo, en esa búsqueda permanente para poder subsistir, particularmente a esas madres que trabajan haciendo magia cotidianamente para poder sostener la estructura familiar. Y particularmente y muy especialmente a nuestras madres, a todo el equipo técnico de producción de nuestro programa de educación, de ciencia y de cultura, que lo componen Lucía Macioli, Pedro Escola, Alejandro Varela, Carlos Cardona y quien les habla. Para nuestras madres que nos han permitido desarrollarnos nuestra vida en distintas actividades profesionales y que también nos han dado la posibilidad de estar acá en un medio de comunicación como es la televisión. Vamos a ver entonces este video de nuestras madres con nuestro saludo muy especialmente y luego seguimos en Educación, Ciencia y Cultura. Aún siento tu mano aquí sobre mi frente. Es el mejor remedio para mi dolor. Cuando te necesito siempre estás presente. Mi mundo se transforma al oír tu voz. Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das. Es una deuda tierna, amorosa, eterna, imposible de pagar. Seguimos en nuestro programa después de haber observado este video en relación al homenaje a todas las madres, ¿no? Estamos con la diputada provincial por el partido Pares, Verónica Venas. Gracias, diputada, por estar con nosotros esta noche. Gracias, Daniel, un gusto. Bueno, en primer lugar hay un tema atrapante, lo hemos conversado inclusive en otros medios de comunicación, como es justamente la ley de educación en Santa Fe. En primer lugar, para que los televidentes entiendan bien, cuando uno habla de una ley de educación en Santa Fe, ¿cuál sería la significación, la relevancia que Santa Fe tenga una ley de educación? Bien, Daniel. En el año 2006, la República Argentina sancionó una ley, la ley de educación, que bueno, vino a reparar los daños producidos por la conocida como ley federal, que fue la ley que de alguna manera hizo añicos el sistema educativo del país, ¿no? Cuando se instaló el polimodal y esos engendros, y particularmente la formación técnica profesional. Exactamente, que lastimaron la educación técnica y confundieron y desvalorizaron el producto de años de trabajo en educación en nuestro país. Para reparar eso se sancionó en el 2006 la nueva ley nacional y a partir de esa sanción las provincias fueron sancionando sus propias leyes provinciales, adaptándose digamos, al marco de la nueva ley y con alguna impronta local, ¿no? Eso es lo que nos queda pendiente de Santa Fe. Nosotros no tenemos ley provincial todavía, transcurrido un lapso prudente. Y teniendo Santa Fe tanto para incorporar a esta ley marco, es una ley general de educación, no va a definir al detalle cada una de las instancias. Yo lo digo porque mucha gente se cree que en esta ley se consagra todo. No, esta ley es una ley marco de principios, de ordenamiento. Después, cada nivel, cada modalidad de sistema va a tener,
por supuesto, sus particularidades y el Ejecutivo dispondrá, ¿no es cierto? Pero es muy importante tener una ley construida sobre la base de los principios que los santafesinos merecemos, entendiendo la educación como un derecho, ¿no? En los últimos años ha habido una incorporación de temas a la educación, particularmente con una sucesión de hechos y de acontecimientos que vive la sociedad, ¿no? En relación a estos temas puntualmente se incorporarían justamente diversas variables a la ley de educación. Esto lo decimos, Verónica, para que justamente los televidentes entiendan bien de lo que estamos charlando, ¿no? Sí, Daniel. En realidad hubieron 5 proyectos en la Cámara, presentados por distintos legisladoras y legisladores que representamos a la totalidad del espectro político que hoy estamos en la Cámara de Diputados. Con esos 5 proyectos fuimos trabajando y recorriendo la provincia. Los autores son el diputado Boscarol, el diputado Rubén Giustiniani, el diputado Carlos Del Frade, las diputadas Patricia Chialvo y Silvia Simoncini y el proyecto que ingresé yo. Y con bueno, esta propuesta recorrimos la provincia en una cantidad de jornadas, de debates, nos invitaban. Y bueno, y en ese trabajo de exponer juntos sobre lo que pensábamos y soñamos para la educación de Santa Fe, fuimos organizando en el aire, en principio, una propuesta común. Claro. Y nos pusimos a trabajar en los últimos meses y estuvimos 3 o 4 meses escribiendo este núcleo básico de coincidencias que hoy queremos nosotros se convierta en el texto base de este proyecto de ley, ¿no? En donde todas las miradas estén aportando. Por eso tenemos en este texto distintas miradas que convergen y que le dan una dinámica distinta a nuestra ley. Nuestra ley incorpora contenidos asociados a nuevos derechos. Exacto. Por ejemplo, prevención de adicciones, formación de ciudadanía en derechos humanos, educación sexual integral, educación en alimentación, nutricional, educación ambiental, bueno, cuestiones que hoy nosotros, y en educación en el uso de las nuevas tecnologías, nosotros consideramos básicas. Estamos en el siglo XXI y bueno, pensamos que en todos los niveles y modalidades del sistema, desde los más pequeños hasta los adultos mayores, que también forman parte del sistema educativo, tiene que trabajar esos contenidos, ¿no? Verónica, ustedes se han nutrido de una sucesión importante en toda la provincia de diversas reuniones con la participación de la sociedad civil particularmente. Así es. ¿Cuál ha sido el tema o el común denominador que más ha sorprendido a los legisladores, en el caso tuyo como con antecedentes docentes, que volcaban justamente en esas convocatorias distintos miembros de esta sociedad civil? Bueno, hay varias cuestiones que hemos recibido mucha adhesión. Por ejemplo, la posibilidad de que los institutos superiores de formación docente y de formación técnica profesional se conviertan progresivamente en universidad, en institutos universitarios que tengan su autonomía y que trabajen en red, ¿no? Esto es algo que realmente impactó muy positivamente. Otra cuestión es la creación definitivamente de los equipos interdisciplinarios de apoyo escolar. Claro. Un proyecto que yo creo, ya lo he presentado tantas veces que cumplió la mayoría de edad, pero que finalmente está como texto en la ley para que en cada circuito escolar haya un equipo asociado a ese territorio, porque lo que hoy tenemos evidentemente es insuficiente y un equipo en la dirección regional no alcanza a cubrir las necesidades que hoy tienen los establecimientos educativos de acompañamiento, ¿no? Con trabajadores sociales, pedagogos y, bueno, y profesionales que puedan atender el conflicto, pero además generar políticas de prevención y evitar que en la medida de lo posible nos sorprendan la realidad en las escuelas, ¿no? Exacto. Esos son, y el otro tema, la educación a distancia y los entornos virtuales del aprendizaje, que sorprende mucho y que es una nueva modalidad.
del sistema para que efectivamente se utilice la tecnología, las TICs, para hacer llegar la educación, el derecho a la educación a personas que hasta el momento no les llega, ¿no? No obstante, la provincia ha sido pionera en algunas de estas cuestiones, pues muchísima gente adulta ya ha terminado sus estudios no solamente primarios sino secundarios a través de este sistema del vuelo virtual. Claro, pero como no lo tenemos nosotros... Claro, ahora va a estar incorporado justamente en la ley. Vamos a una pequeña pausa y luego seguimos charlando de educación con la diputada provincial Verónica Venas. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. Norces, innovación y creatividad al servicio de la química. Casa Central, Santa Fe 2875, Rosario. Teléfono 341-437-2407, 437-3278, web www.norces.com. La pujante comuna de Fuentes, bajo la gestión de Norberto Contrucci, apoyando a la cultura nacional. Restaurant Banco Nación, cumpleaños, casamientos, despedidas, más de 35 años en la gastronomía nos avalan. Show en vivo, Kinder, reservas al 455-2180 o 454-7888. Restaurant Banco Nación, te esperamos. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo, accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. La Municipalidad de Capitán Bermúdez y su intendente Daniel Sinali, siempre junto a la educación, la ciencia y la cultura. Sindicato de Trabajadores de Recolección Barrido Manual de Calles y Afines de Rosario, Marcelo Pipi Andrada, conducción. En la continuidad de nuestro programa estábamos hablando sobre la ley de educación. Verónica, se está dando un tema cotidianamente en relación a una problemática que está sucediendo, que es la violencia de género, ¿no? Un tema que preocupa y mucho. Dentro de la ley también se abordará justamente esta temática. Lo digo desde el punto de vista de la prevención y desde el conocimiento a los educandos particularmente, sí, ¿no? Sí, de edad temprana. Es uno de los contenidos asociados a los nuevos derechos que yo te comentaba y que están incorporados para un tratamiento transversal. Tanto la educación sexual integral como la perspectiva de género para el tratamiento de las cuestiones, ¿no? Y el tema de violencia de género es una forma particular de violencia que tiene que ver con estas tradiciones culturales machistas que impregnan nuestra sociedad en todos los ámbitos. La escuela no es una excepción, por supuesto, y una de las mejores formas de combatir esta violencia es con una educación no sexista, con una educación respetuosa de los derechos de niñas y niños, y también forjadora de espacios de convivencia democrática. Por eso también esta ley, a la par que incorpora esta mirada, promueve la participación activa de los estudiantes y desde la primaria, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, a través de los consejos escolares, que es una forma democrática de participación y de toma de decisiones desde la primaria, y también en los centros de estudiantes, por supuesto, para los chicos de secundaria y de nivel superior, ¿no? Y eso también genera realmente herramientas poderosas
cuando hay palabra no hay tanta violencia, ¿no? Exacto. Verónica, hay un aspecto también, lo hemos charlado con los sindicatos específicamente que abordan la temática de la formación de educación profesional en relación a esta ley de educación. Habíamos mencionado recién lo nefasto que fue justamente la ley federal de educación en detrimento de la educación técnica. En esta ley de educación provincial, ¿cómo se encontraría justamente este apartado de la educación técnica? Te hago la pregunta porque muchos docentes que nos están viendo en este momento pertenecen también a dicha área de educación. Bueno, ahí construimos nosotros todo un sentido de fortaleza para la educación técnica profesional, tanto en el nivel secundario como en el nivel superior. De hecho, nuestra provincia ha desarrollado una enorme oferta de tecnicaturas superiores y bueno, la idea es fortalecer muchísimo la educación técnico-profesional y exigir, por supuesto, al Gobierno Nacional que cumpla con la ley, porque uno de los problemas que estamos teniendo con el Gobierno Nacional es la falta de financiamiento y de cumplimiento. No solamente los docentes sufren la negativa a las paritarias, sino también que los dineros invertidos en educación van menguando o se van quedando estancados a pesar de la inflación. Fíjate, Daniel, que la suma del presupuesto nacional, el recientemente aprobado, de educación y salud es inferior al pago de intereses de la deuda externa. Claro. Digo, ese es el lugar en donde se está poniendo la educación. Nosotros, por el contrario, en Santa Fe proponemos que el presupuesto afectado a educación, en este texto lo decimos así, sea mínimo 35% del presupuesto provincial hasta un techo del 40% que consideramos es lo ideal, ¿no? Pero bueno, evidentemente son posicionamientos políticos y entender la educación como una estrategia clave en el desarrollo de una provincia y de su gente, que son estas cuestiones que a veces no coincidimos con la mirada del Gobierno Nacional, ¿no? Verónica, en esta armonización de estos 5 proyectos en la Cámara Baja de Educación, ¿cómo continúa ahora el trabajo técnico en relación a esto? Esto que llevó mucho tiempo, porque los proyectos los presentamos en el año 2016, recorrimos 2016, 2017, nos pusimos a trabajar y ahora estamos en el momento en que podríamos consensuar ya el dictamen, el primer dictamen de la Comisión de Educación. A partir de allí, después el proyecto, que va a seguir recibiendo aportes, no es un proyecto cerrado, va a pasar por las comisiones de presupuesto y de asuntos constitucionales, después llegará al recinto y posteriormente pasará a la Cámara de Senadores para también recibir tratamiento. Calculo que el año que viene tendremos la ley sancionada. Mientras tanto estamos en época de construcción. Exacto, exacto. Verónica, saliendo un poquito del tema de la educación propiamente dicho, inclusive días pasados se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Mujeres, como se hace todos los años en nuestro país, y hay un tema que quisiera preguntarte en relación a la cantidad de mujeres que ocupan espacios dentro del poder, bien entendido, ¿no? Es decir, hay una desigualdad del género importante. Manifiesta, sí, hay una desigualdad. Yo soy impulsora de la ley de paridad en nuestra provincia, una ley que obtuvo media sanción, la empujamos con todos los grupos de mujeres políticas y organizaciones y conseguimos la media sanción. Esto fue el año pasado, el Senado no la consagró como ley. Perdió estado parlamentario, el gobernador dice que la va a enviar. Bueno, la realidad es que a pesar de que constituimos la mitad de la sociedad, la mitad del padrón electoral o un poco más, la proporción de mujeres en los espacios de toma de decisión son visiblemente inferiores
a la de los hombres, ¿no? Y esto también es parte de lo que charlábamos, ¿no? Claro. La violencia en la sociedad también, y fundamentalmente tiene que ver con esta disparidad de posibilidades que tenemos unos y otros, los más ricos y los más pobres, las mujeres, los varones, y muchas veces y tantas otras. Claro, y muchas veces en las unidades inequidades. escolares se ve esta diferenciación, ¿no? Por eso es un tema sumamente importante. Diputada, gracias por haber estado con nosotros, ha sido muy amable. Estar esta noche con ustedes. Gracias. Vamos a una pausa comercial y luego seguimos emitiendo Educación, Ciencia y Cultura. Diario El Ciudadano te lleva al cine, al teatro, a conciertos, a ver a News, a Central y muchos más beneficios. Diario El Ciudadano. Pedíselo a tu canillita. Diario El Ciudadano. Buenas noticias. Restaurant Banco Nación, cumpleaños, casamientos, despedidas, más de 35 años en la gastronomía nos avalan. Show en vivo, Kinder, reservas al 455-2180 o 454-7888. Restaurant Banco Nación, te esperamos. Sindicato de Trabajadores de Recolección Barrido Manual de Calles y Afines de Rosario, Marcelo Pipi Andrada, conducción. Norces, innovación y creatividad al servicio de la química. Casa Central, Santa Fe 2875, Rosario. Teléfono 341-437-2407, 437-3278, web www.norces.com. Alberto Fantini, secretario general del Sindicato Industria de la Carne de Rosario y a nivel nacional, defendiendo los derechos e intereses de los trabajadores del gremio. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Puerto Bebé Moreno, el look más cancherito para los más chiquititos. Ropa nacional e importada. Envíos a domicilio. De lunes a sábados, búscanos en Facebook. Moreno 38, Rosario. Puerto Bebé Moreno. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo, accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Seguimos en nuestro programa de educación, de ciencia y de cultura y nos acompaña esta noche la profesora de letras, maestra normal, fue subsecretaria de Cultura de la provincia de Santa Fe, escritora ella, Florencia Lochelso. Es un gran gusto para nosotros compartir estos minutos, Florencia. Y para mí también. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos además. Exacto. Florencia, en primer lugar, con tu trayectoria, con tu experiencia, ¿cómo se analiza hoy justamente la cultura en la provincia de Santa Fe? Porque en los últimos años ha tenido un auge importante, con un cambio generacional inclusive de por medio, con la participación de muchos jóvenes en la cultura. ¿Qué le podemos explicar a nuestros televidentes? En primer lugar, ¿cómo considerás, cuál es el concepto, la definición más importante de cultura? Bueno, justamente uno de los aspectos que vos marcaste, que la cultura es la representación de la memoria de un pueblo. Y la memoria se traduce en todas las manifestaciones culturales, desde el cine, la poesía, la narrativa, las formas de vida que son las expresiones del hombre. Y bueno, cuando las personas, en este caso los jóvenes, encuentran que esos espacios, que son espacios de creación, al mismo tiempo son espacios de identidad, hace que estos proyectos surjan, nazcan, se reproduzcan. ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que todo en cultura, en esto de lo que estás hablando, el hoy
es un resultado de un proceso. Por supuesto. Yo creo que realmente el tema cultural ha sido profundizado en las áreas, tanto en la municipalidad como en la provincia, en los distintos gobiernos, con las distintas políticas, pero que ha habido, yo creo, en común ese creer que a partir de las políticas culturales se producen los grandes cambios. Bueno, y en relación a esto, Florencia, recordando el ayer, comparándolo con el hoy, quiero tomar esas palabras tuyas. En el ayer, la cultura, si bien es cierto, siempre ha sido un aspecto distintivo de los municipios, de las comunas, de sus pueblos. A diferencia de hoy, la cultura ha pasado a ser un aspecto protagónico de la vida política santafesina, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Yo creo que ahora tiene nombre y apellido. Antes a la cultura se le veía como en la parte del espectáculo, aquella que se veía de adorno, había una cuestión política y bueno, vamos a llamar a algún músico, era la cuestión que acompañaba. La diferencia sustancial es lo que yo te estoy diciendo, que desde lo político se dio realmente el nombre y el apellido a la cultura. La cultura no es un estamento de adorno, no es el espectáculo, es nuestra forma de vida, es nuestra forma de pensar. Cuando uno la definición de cultura no la limita simplemente a la expresión artística en todas sus manifestaciones, sino que considera que un país se define de otro país, no por lo político, sino por lo cultural. Claro. Cuando partimos de ese eje, la política es parte de la cultura de un pueblo, es al revés, no la cultura parte de la política. Yo creo que en esa definición es donde está la diferencia. Florencia, hay un aspecto dentro de la cultura que es justamente el libro, ¿no? Lo que uno puede observar como educador, que justamente ha vuelto a recobrar un interés importante el libro, la lectura particularmente, ¿no? Yo lo agradezco. Yo lo agradezco enormemente porque en un momento, pues yo te digo que estos son procesos, cuando lo informático tuvo tanto peso en la formación de los chicos, adolescentes, de todo, la aparición de esto fue una revolución, digamos, ¿no? El tema de las comunicaciones y todo lo demás. A mí me invitaron a varios paneles donde el tema era si la computadora iba a reemplazar al libro. Viste que ahora vienen hasta los libros. Sí. Bueno. Y yo siempre dije, no, jamás, jamás. Y me la juego que nunca, por más perfecta que sea la tecnología, el tema de tomar un libro, hojearlo, ver las páginas, subrayarlo, que es tan importante, se puede hacer todo lo demás con las técnicas que hay para... Pero es distinto el tema de la cercanía del libro, de la producción de un libro, sus hojas, el olor, todo lo que es la mística del libro, hace también una mística de la lectura. Y yo creo que la relación es diferente. No subestimo lo otro, pero son relaciones diferentes. Yo creo que el libro nunca va a desaparecer, creo. Exacto, sí, lógico. Pero seguir viendo en las bibliotecas y en las librerías y todo repleto de libros y que esto no se pierda. Realmente. Ahora, Florencia, ante tanto avance en esta penetración del campo cultural, ¿cómo analizás particularmente el lenguaje en los jóvenes? Bueno, eso es todo un problema. Yo creo que hay una problemática. Es serio lo que voy a decir, ¿no? Capaz que, bueno, que esto surjan otras cuestiones. Pero yo creo que también en la enseñanza de la lengua se ha cambiado. Ha habido variables. En algunas cosas con aciertos y en otras yo creo que no. Yo creo que esa enseñanza más personalizada de la lengua, de lo lingüístico, de la forma de hablar, tendría que acentuarse frente a esto otro, que es el aparatito, esto que permanente tienen los chicos, el aparatito de los celulares, que hacen que la forma de comunicarse con el otro
sea el de resumir, el de simplificar, y en esto se simplifica contenido, significados, y se hace un lenguaje muy reducido, muy poco rico, muy poco, se enriquece muy poco. Si no hay una enseñanza de la lengua paralela que enfrente esa otra cuestión con una enseñanza un poco más, no solamente diversificada, sino enfocada específicamente en el lenguaje, vemos que realmente se está empobreciendo el lenguaje. Lamentablemente lo veo así. Cuando tendría que ser, hay unas por eso hay contradicciones en esto, porque no es versus la informática como si fuera el bicamerés. Claro. Pues yo te diría, todo lo que nos favorece. Yo me acuerdo cuando nosotros íbamos a la facultad, que teníamos que cumplir un horario, y después de cada materia vos tenías que ir a la biblioteca, sacar el librito, tomar apuntes, el fichaje. Era arduo, era un aprendizaje de mucho sacrificio, donde asumías muchísimas horas para dedicarte a esto. Ahora vos entras en la computadora, decís tema la muerte en García Lorca, te ven páginas, claro, lógico, estudios, lógico. O sea, tenés todo a que vos aproveches ese caudal, pero tendría que haber una enseñanza en cómo aprovecharlo. Porque yo creo que hay una gran divisoria todavía, no se ha encontrado, hay mucho esfuerzo, hay docentes que lo hacen, pecaría acá de no reconocer, así que me disculpan aquellos que están trabajándolo, ¿no? Pero creo que eso es todo un tema, todavía una deuda que creo que hay que trabajar. Vamos a hacer una pequeña pausa y después vamos a ir a la búsqueda de la escritora. Vamos a hablar cuáles han sido sus libros más importantes, qué es lo que le gusta justamente escribir, particularmente a Florencia Lo Celso, una luchadora incansable en el campo de la educación y particularmente de la cultura. Mi corazón con el Kini late más, elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar, no dejemos de soñar, Kini 6 vos sos mi amor, vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. La Municipalidad de Capitán Bermúdez y su intendente Daniel Sinali, siempre junto a la educación, la ciencia y la cultura. Diario El Ciudadano te lleva al cine, al teatro, a conciertos, a ver a Newell's, a Central y muchos más beneficios. Diario El Ciudadano. Pedíselo a tu canillita. Diario El Ciudadano. Buenas noticias. Diputada provincial Claudia Giacone, siempre junto a la cultura de la provincia de Santa Fe. En el desarrollo de nuestro programa, Florencia, ¿cuál ha sido en estos últimos años el aspecto más importante que has encontrado en el campo de la escritura como escritora, ¿no? Bueno, lo que te favorece cuando uno tiene más tiempo para escuchar y reconocer a los otros, ¿no? En este tiempo he descubierto bellísimos poetas aquí en Rosario y en la Argentina, gente que en este momento está presentando libros, y he tenido la oportunidad de viajar a muchos encuentros a nivel nacional, y el redescubrimiento de la palabra a través de la poesía, a través de poetas de Salta, de Jujuy, del interior. Yo creo que eso hace viva la palabra, ¿no? Viva la poesía, es decir, cómo de un solo tema encontrás esa diversidad de voces tan maravillosa. Y por supuesto que el tener tiempo también te permite el reconocimiento así con los escritores, el acercamiento, el intercambio, que es tan rico. Tengo varios escritores que realmente son para mí un lujo,
que la Argentina los tenga como que son actuales, que siguen escribiendo, que están participando de diversos encuentros, y que es un orgullo para que esa parte de la cultura nuestra nos represente, ¿no? Florencia, ¿la poesía mantiene aún todavía la belleza de las palabras? Para mí sí. Lo que pasa es que hay distintas llegadas a la poesía, ¿no? Los formatos de la poesía antigua es la que con la que no se escribe, por ejemplo el soneto es una forma muy antigua, diríamos, de la poesía, pero no deja de tener poesía, no deja de tener belleza tampoco. Las nuevas formas de escritura hace que haya una nueva forma de leer o sentir la poesía. Hay muchos estilos poéticos. Está el verso libre, hay algunos que todavía continúan con la métrica, otros no, otros están con el ritmo interno del poema. Y bueno, yo creo que son diversas técnicas poéticas, pero lo que importa es la emoción, aquello que se traduce, claro, aquello que se siente. Y para eso hay diversos lectores. Hay uno que le gusta a un poeta, a otro le gusta a otro. Bueno, y ahí está la diversidad de cada uno, ¿no? Claro. De la estética de cada uno que lo lee. Florencia, porque me ha traído un libro, La palabra que nombra, seguramente debe ser sumamente interesante. Este libro tiene 5 años, diríamos que va a ser el penúltimo, porque para todos los que me están escuchando, amigos y conocidos, que el 6 de noviembre, lunes, presento mi libro de poesía, Como silbo escondidos es el título, pero la alegría es que mi hija Sofía Lenski me va a acompañar con sus poemas titulado 11. Y para mí es una triple alegría, porque cumplo años ese día, está mi hija participando y acompañándome con su libro, está mi yerno que me ha acompañado con la gráfica el diseño de tapa que tiene el libro, y el de su señora, que es mi hija Sofía, y aparte acompañada de amigos. Que sí, que Florencia, más allá de la presentación del libro, y estamos en tiempo y en forma, porque hoy es sábado, que sí que todavía faltan 10 o 12 días para la presentación del libro, voy a esto, es una significación distinta, especial, porque hay una conjunción de emociones. Por eso además. te estoy diciendo. Cuando bueno, uno es así. A lo mejor otra gente busca otro formato, pero yo tengo una edad donde yo creo que es verdad cuando nos hablaban de que el tiempo que transcurre nos va haciendo más sensible a cosas, porque lo tuvimos que dar o estar en otras situaciones donde la sensibilidad la teníamos un poco relegada. Claro. Es bueno a esta etapa de la vida poder reconocer los afectos, poder sincerarse a través de los afectos con lo que uno hace y poner en lo que hace la pasión, el amor, y poder nuclear esto de lo familiar también, ¿no es cierto? Y también los amigos, porque va a estar Patricio Raffo, Marcelo Cutró, Maya Morosano, que son poetas de otras generaciones que me acompañaron con la impronta del libro que nacía. Entonces yo los quiero a todos que estén conmigo, y por supuesto a todos los poetas y no poetas, familiares, amigos, porque siempre es una celebración. Cuando uno presenta un libro, es mostrar lo que tiene adentro. Exacto. Uno se desnuda. Exactamente. Le está ofreciendo al otro no simplemente palabras, está ofreciendo todo lo que se siente en la vida. Florencia, ha sido muy amable por estar con nosotros, hablar de cultura. Y en el cierre de esta nota quiero destacar algo, porque muchas veces
donde la Argentina la historia es muy frágil, lamentablemente, en años donde la sociedad vivía momentos muy difíciles, particularmente en la provincia de Santa Fe. Florencia Lo Celso era funcionaria, subsecretaria de Cultura, y también la cultura aportó justamente para poder armonizar socialmente una situación que se vivía, estoy hablando por los años 99, refrescando inclusive lo que ella decía recién, el ayer. Ese ayer, comparativamente al hoy, ha cambiado mucho, afortunadamente. Podemos hablar hoy estrictamente de cultura. En aquellos tiempos había que hablar de cultura, pero fundamentalmente de una situación social. Quiere decir que en nuestro programa quiero reconocer a Florencia Lo Celso en aquel trabajo cultural que realmente había que estar en esos momentos. Bueno, y Florencia lo estuvo, por eso tenemos un gran aprecio sobre ella, no solamente como escritora, sino desde lo afectivo. Gracias. Muchas gracias. Vamos a una pequeña pausa y luego seguimos por Televisión Regional en Educación, Ciencia y Cultura. Alberto Fantini, secretario general del Sindicato Industria de la Carne de Rosario y a nivel nacional, defendiendo los derechos e intereses de los trabajadores del gremio. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo, accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Diputada provincial Claudia Giacone, siempre junto a la cultura de la provincia de Santa Fe. Puerto Bebé Moreno, el look más cancherito para los más chiquititos. Ropa nacional e importada. Envíos a domicilio. De lunes a sábados, búscanos en Facebook. Moreno 38, Rosario. Puerto Bebé Moreno. Amén, Asociación Mutual de la Educación Nacional, siempre ofreciendo los mejores servicios a sus asociados. Corrientes 370-448-0240, Rosario. Seguimos en nuestro programa de educación, de ciencia y de cultura y tenemos la visita en este segmento del doctor Víctor Jaef, director del Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo de la Segunda Circunscripción, y también recientemente se ha hecho cargo de la mediación en el Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Daniel. En primer lugar, tema que lo hemos charlado en varias oportunidades, pero sería importante poder refrescar a nuestros televidentes, doctor, cuál es el concepto, la definición de la mediación. La mediación es este medio o esta forma de intentar solucionar los conflictos a través de un tercero imparcial que guía a las partes para que ellas por sí mismas puedan lograr su propio acuerdo. No es alguien que no impone una decisión, que no decide ni sustituye a las partes en la elección de la solución, sino que los guía para que de común acuerdo puedan llegar en conjunto a este acuerdo que en definitiva solucione el conflicto que tienen entre ellos. Es así sencillo. Yo recuerdo, Víctor, que en muchas oportunidades habíamos hablado de la mediación escolar, que después vamos a abordar esta temática, pero en particular en Santa Fe hay una ley en relación a la mediación, ¿no? Sí. Desde la promulgación y puesta en marcha de la ley provincial a hoy, ¿ha habido progresos, avances? ¿Se ha ido internalizando el tema de la mediación en las distintas facetas legales de nuestra provincia? Muy buena pregunta. Desde el 2011 tenemos la ley 13.151 en la provincia de Santa Fe que regula lo que llamamos la mediación prejudicial. Este establece que en determinados tipos de casos, antes de poder iniciar un juicio, hay que pasar por esta mediación. ¿Para qué sirvió esta ley? Para dar difusión a que el sistema existe, que la mediación existe, que puede funcionar muy bien,
que en el mundo funciona muy bien y entonces se presentó en la sociedad. Es decir, le dio una cierta difusión. A partir de ahí, la implementación efectiva tuvo algunas deficiencias más que nada operativas. Una complejidad en el sistema que era todo informático para poder acceder, una complejidad en cuanto a el trabajo en sí mismo y todo el archivo posterior con un mecanismo de información a una agencia de mediación provincial y demás, que hacía que se tornara de alguna manera, y sea de alguna manera todavía hoy, engorrosa. Esto hizo que los mediadores no estén totalmente de acuerdo. Además, obviamente hay una cuestión de honorario. Exacto. Que los mediadores se quejan de que es muy bajito, pero por el otro lado tampoco los abogados litigantes están conformes, porque ese honorario que les parece bajito a los mediadores, al litigante le parece una forma más de poner una traba en el acceso a la justicia. Es decir, que de alguna manera complica el acceso a la justicia en las partes. Entonces, a partir de acá arrancamos con dos actores fundamentales que están en desacuerdo con esto. Esto, digamos, no contribuyó a la difusión del sistema de una manera positiva. Y el resultado, entonces, no es del todo lo esperado. Para que nos ubiquemos, un sistema en el mundo, un sistema de mediación que se considere eficiente, tiene que tener un 75% de acuerdo. Acá, en los niveles de acuerdo que estamos y en la posibilidad de evitar acceder a juicio, andamos alrededor de un 20%. Quienes lo analizan desde el punto de vista que es un 20% de juicios que no se inician en determinados campos, en determinada materia, dicen es un éxito. Si lo hablamos desde la implementación efectiva de un sistema, me parece que nos falta mucho para considerarlo realmente exitoso. Pero sirvió, insisto, por lo menos para que ahora, cuando uno habla de mediación, no pase como cuando la primera vez que me escucharon mis hermanos, ¿qué te pasa que ahora te cae la meditación? Claro, ¿Tenés algún problema? exacto. Es decir, por lo menos superamos esa instancia del desconocimiento de que había un instrumento, ¿no? Víctor, hablando del desconocimiento del instrumento particularmente, en el común denominador de la gente, ¿se conoce las bondades que justamente tiene la mediación? No, así de simple, no. Tenemos una cultura instalada del litigio, de la pelea, de la controversia. Entonces, cada vez que queremos algo que consideramos justo, decimos, lo voy a pelear, voy a juicio, o a las piñas, que es lo que lamentablemente está pasando hoy y lo vemos más frecuentemente día a día. Entonces, el tema de instalar esta cultura de la paz, esta cultura del diálogo, esta posibilidad de la autocomposición, es decir, que las partes lo solucionen por sí mismas, pero además de una manera no adversarial, todavía no ha logrado instalarse plenamente. De hecho, incluso en algunos lugares de Estados Unidos todavía no está instalada, Claro. donde se viene trabajando con la mediación en la manera que la consideramos hoy desde los años 70. Y asimismo todavía no está instalada. Pero, ¿a qué viene esto? A que no tenemos que perder la esperanza. Pero todavía hoy no está plenamente instalada en la sociedad. Vuelvo, sirvió lo de la ley para que por lo menos empiece a sonar, ya no parece extraño el nombre, pero las bondades del sistema y la celeridad, la eficacia, la responsabilidad que asume cada uno en el compromiso de la búsqueda de la solución de su propio conflicto, esto todavía no se descubrió. Quizás tengamos que hacer un poquito más de publicidad nosotros, Exacto. que somos los que Exacto. operamos este tipo de medio de gestión de conflicto. Vamos a una pequeña pausa y seguimos hablando de la mediación, un tema tan importante en nuestro programa de educación, de ciencia y de cultura. Mi corazón con el Kini late más, elegí 6 numeritos.
Prendete, vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. En el desarrollo, doctor, en relación a la mediación escolar, quiero abordar esta temática con usted, en relación en que la provincia está discutiendo en este año la ley de educación provincial. Hay algunos aspectos considerados importantes a tener en cuenta en esta ley, pero lo que uno está observando que faltaría incorporar justamente el tema de la mediación. Sin dudas. Ustedes han sido pioneros en relación a este tema de la mediación. ¿Tiene alguna visualización con respecto a esto? Lo que pasa es que la visión que tenemos nosotros es un poco crítica en cuanto a que, como nos dicen los docentes, vos nos querés cargar con más tarea. ¿Qué pasa? Nos estamos encontrando con una carrera docente donde estamos formando docentes en aspectos muy específicos de lo que es el conocimiento de su materia, pero a veces este conocimiento de la materia no se puede transmitir por los conflictos en el aula. Claro. Entonces, el planteo nuestro es cómo no enseñarles a cómo gestionar los conflictos del aula. Y a partir de ahí entonces incorporar en la carrera, además de los que estemos formando, en el magisterio, en los profesorados y demás, la materia de mediación o de gestión de conflictos en general. Entonces ahí viene la queja, dice, ¿cómo otra materia más le vamos a agregar? Por el otro lado, tenemos directores de escuela directoras que tienen que ser amas de casa, ecónomas, tienen que entender de contabilidad, de economía, de finanzas, además de todo lo pedagógico. Pero también les hacemos el planteo. Ahora, todo esto en una escuela donde cuando hay un conflicto ya no sirve de que entienda de gastronomía, porque no se puede hacer más nada, no se puede dar clase, no se puede brindar la copa de leche o lo que es, o la merienda o lo que tenga que dar en la escuela, porque entonces le tenemos que enseñar también a cómo gestionar conflictos para que todo el resto se pueda desarrollar, si no el resto cae. Entonces también tenemos la crítica, ¿cómo otra tarea más? Lamentablemente sí. Se lo preguntaba, doctor, porque cuando uno lee detenidamente el proyecto de ley de educación, figura como un aspecto central la conformación de los gabinetes interdisciplinarios para cada una de las escuelas. Escuelas que hoy por hoy viven permanentemente en crisis, ¿no? Pero no aparece en esa conformación de gabinete la figura del mediador. Y hablamos que las escuelas están en crisis, porque no es una isla de la sociedad. La importancia que tendría la participación justamente de un mediador en la conformación de esos gabinetes, que no se menciona, que no se nombran. Sin dudas, sin dudas. Volvemos, ¿de qué me sirve todo el resto si yo estoy viviendo en un clima crítico, esto que estamos planteando, que no me permite desarrollar todo el resto? Entonces, tendríamos que tener a alguien especializado en gestión de conflictos, no solo en mediación, sino en lo que es la gestión del conflicto en sus distintas variables. ¿Por qué? Porque la mediación puede trabajar en un determinado contexto. Claro. Donde, por ejemplo, la escalada del conflicto y llegó un determinado amesetamiento que me permite sentarme a charlar con el otro. Entonces, hay abordajes que cuando está escalando el conflicto yo tengo que hacer que no es estrictamente mediación. Por eso tiene que haber alguien en este equipo, como muy bien decís, alguien que sepa de gestión de conflicto. Es decir, bueno, ¿dónde estamos parados? Está por aparecer, vamos a hacer este abordaje. Estamos empezando la escalada en este abordaje. Estamos en el amesetamiento en este abordaje. Si empezó a desescalar, a ver por qué. Y entonces, ¿qué abordaje hacemos acá? Todo esto para que la solución sea realmente efectiva y además sea sustentable en el tiempo. Porque si no trabajamos con parches, la interdisciplina, sin un camino, digamos, donde hay que transitar desde todos los lugares, no nos lleva a ningún lado. Y además, doctor, sería la figura que armonizaría
justamente las distintas situaciones que se presentan en una escuela. No es solamente lo interno, sino también lo externo. Sí, hay que tratar de mediar con las familias, los docentes, los directivos. Y esa figura a mí me parece que hay que trabajarla mucho porque es de una importancia vital en los tiempos que vivimos. Sin dudas. Hoy, como está planteado, es notable la ruptura de esta relación familia-escuela, donde en muchos momentos se ven, en este caso también, como adversarios. No se termina de entender que acá hay un complemento. La familia necesita esta complementariedad de la escuela que le acompañe. Y por el otro lado, la escuela obviamente necesita de la familia. Pero a veces estos dos se ven casi como adversarios. Yo vengo a la escuela a pelear y yo desde la escuela vengo a defenderme o a ver cómo te devuelvo la pelea. Entonces, ¿cómo integrar otra vez estos dos actores? También es trabajo de alguien que se especialice en esta gestión de conflicto que ya nombré varias veces. Doctor, una de las dificultades de las cuales estábamos mencionando recién que tiene la mediación en estos momentos, ¿podrá ser también como motivo central esta pérdida de tolerancia que la sociedad ha adquirido últimamente? Si se ha perdido el escuchar uno al otro, hoy vivimos en una intolerancia prácticamente casi total, ¿no? Y en este sentido la mediación apunta a trabajar mucho más armonizadamente, ¿no? No hay una controversia justamente hoy con esta intolerancia que vive la sociedad y con esto que se propone desde la mediación, y esto dificulta la práctica. Muy bien decís, hay un estado de crispación generalizado que no se puede ocultar, es evidente, lo vivimos, lo vemos en la calle a cada paso. El tema está dentro de esta sociedad. La mediación también participa con sus actores de este entorno social. Entonces, ¿cómo hacemos para que estos actúen de una manera distinta o puedan generar este clima? De alguna forma el mediador está capacitado. Doctor, ha sido muy amable por estar con nosotros en nuestro programa. Gracias. Hemos llegado de esta manera al final, una vez más, de Educación, de Ciencia y de Cultura, recordando que mañana, 9:30, 10:30, se va a volver a ver este programa, que estaremos el domingo a las 21 en el canal de Álvarez y el martes a las 23 por el canal de Zavalla. Un programa sumamente interesante. Hemos abordado la educación, la cultura y la mediación, que nos parece un tema realmente sustantivo en el área de la educación. Recordando también que el lunes, entre las 3 y las 14, estamos por AM Libertad. Por la atención dispensada, muchas gracias. Pasen ustedes un muy buen fin de semana y volvemos a reencontrarnos el próximo sábado a las 20 horas.